El 60% de los pacientes con cáncer van a necesitar en algún momento radioterapia. La radiación rompe la cadena de ADN e impide que esa célula tumoral se siga reproduciendo. Y de esa forma mata las células del tumor. La radioterapia se considera un tratamiento no invasivo, ya que no se hace ninguna intervención, es todo desde afuera. Siempre hacemos esta comparación, decimos que en la cirugía el cirujano tiene un bisturí. En nuestro caso tenemos un mouse, una especialidad que me gusta hacerla, me gusta explicarle a la gente, me tomo el tiempo que la gente necesita. Cada persona es un mundo. Hola, te doy la bienvenida a Código Vital, el videopodcast del Instituto Alexander Fleming. Hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Carolina Chacón, jefa del servicio de radioterapia, a quien tengo aquí en mi derecha. Caro, un placer. Muchas gracias por estar acá. Hola Ivana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y vamos a hablar un poquito sobre la radioterapia. Así es, y yo quiero comenzar con esto que para mí es como una máxima muy interesante que realmente me impactó y quiero que me cuentes un poco al respecto. El 60% de los pacientes con cáncer van a necesitar en algún momento terapia con radioterapia. ¿En qué momento y por qué? Bien, bueno, en primer lugar, para aclarar, digamos que la radioterapia forma parte de los pilares terapéuticos para el cáncer. Digamos, cuando nosotros hablamos sobre qué podemos usar para tratar la patología oncológica, hablamos de la cirugía, hablamos de los tratamientos sistémicos, quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, y la radioterapia es otra de las patas. Entonces, en algún momento de la evolución, dependiendo del tipo de tumores, los pacientes van a necesitar de la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento que viene con muchas cuestiones o mitos que la gente escucha. Es un tratamiento que se basa en tratar el cáncer con radiaciones ionizantes. Ese es como el concepto. Esa es la definición de radioterapia. Uh-huh. Radiación, todo el mundo sabe qué es. Hay diferentes espectros de radiación, desde las ondas de microondas a la radiación solar, y hay un punto del espectro de la radiación que se transforman en ionizantes. ¿Qué significa eso? Así para hacerlo coloquial o que se entienda, nos tenemos que remontar a la información que tenemos de la física, donde el átomo, que es la unidad funcional de la materia más pequeña, que luego conforma moléculas, está constituido por un núcleo que tiene neutrones y protones y alrededor orbitan electrones. Entonces, cuando la radiación, a través de una serie de interacciones físicas, mueve algún electrón de la órbita, eso significa que está ionizado, está como inestable. Entonces, ¿qué es lo que hace la radioterapia? La radioterapia aprovecha esa ionización del átomo que, aplicado a la molécula, todos conocemos las moléculas de ADN, sabemos que el ADN está dentro de las células y que una célula tumoral justamente se caracteriza porque se divide, ya que no tiene freno interno, entonces su material genético es muy rico, entonces se está dividiendo todo el tiempo. Entonces la radiación lo que hace, uno de los mecanismos más importantes, es a través de esta interacción física, le rompe la cadena de ADN e impide que esa célula tumoral se siga reproduciendo. Y de esa forma mata las células del tumor. Uh-huh. No sé si quedó claro quedó clarísimo. ¿Y cuál es el concepto de radiación ionizante? Y lo que yo te quería preguntar es si la radioterapia es invasiva para el paciente o qué me podés decir en comparación con quimioterapia u otros tratamientos. La radioterapia no es de considero un tratamiento no invasivo, ya que no se hace ninguna intervención, es todo desde afuera. Es un tratamiento que si uno lo tiene que comparar, lo puede comparar más a la cirugía en el sentido que es local. Yo voy a irradiar algo localmente. La quimioterapia es sistémica. Yo o doy una pastilla o inyecto algo que circula por todo el cuerpo. Entonces, eso es una enorme diferencia porque cuando yo voy a irradiar y el tratamiento es local, entonces siempre hacemos esta comparación. Decimos que en la cirugía el cirujano tiene un bisturí, en nuestro caso tenemos un mouse, ¿no? Porque la tecnología ha llevado a que con la tecnología uno pueda estar cada vez con mayor certeza en lo que irradia y lo que protege.
Lo que decía antes, que es importante por ahí porque puede surgir, bueno, el ADN lo tienen todas las células, las malas y las buenas, digamos, nuestras células tienen ADN. Pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo, nuestras células buenas, digamos, los tejidos sanos, si hay algún daño en el ADN lo reconoce y lo repara, porque tenemos mecanismos de reparación. En cambio, las células del tumor no son células que nuestro cuerpo reconozca como propias. Entonces, el ADN que rompe la célula del tumor, nuestro cuerpo no las puede reparar. Eso hace una gran diferencia y por eso los rayos X, que es uno de los tipos de radiación, se utilizan para tratamiento y no tienen efectos dañinos sobre los tejidos sanos, porque los tejidos sanos pueden ser reparados por nuestras enzimas. Pues es una gran diferencia importante para que la gente conozca, porque la radiación es como que tiene todo un halo así de misterio, ¿no? También como para ilustrar, los rayos se dividen en dos grupos, se llama teleterapia a la radiación que viene desde un aparato que lo emite desde afuera, la mayoría de radiación X, que son fotones, así se llama. Hay otro tipo de radiación que está dentro de la radioterapia también, que se llama braquiterapia, que es radiación interna, que es colocar alguna fuente radiactiva o en contacto con un órgano o en una cavidad. El típico ejemplo es el cáncer de cuello del útero, que aparte de rayos externos necesita aumentarse la dosis con esa radioterapia interna, o algunos casos seleccionados de cáncer de próstata que también se utiliza la braquiterapia, entre otros. Pero si uno tuviera que hacer un porcentual, te diría que el 95% es radiación desde afuera y solo un 5% es tratamientos con braquiterapia o terapia interna. Es decir, que existen distintos tipos de radioterapia y de qué depende que al paciente se le asigne iniciar un tratamiento de este tipo. Primero de la condición o de cuál es el contexto en el cual vos vas a indicar la radioterapia. La radioterapia tiene dos objetivos, curativa o paliativa. La radioterapia curativa significa que va a formar parte de un contexto terapéutico en patologías que son curables con tratamientos, y la radioterapia puede ser utilizada como modalidad única, es decir, yo me curo con la radioterapia, ejemplo de eso es cáncer de próstata, yo me curo con otra modalidad terapéutica y además tengo que irradiarme porque la radioterapia aporta a ese tratamiento, ejemplo, porque digamos es una de las patologías más frecuentes, cáncer de mama. En el cáncer de mama, desde hace muchos años, donde los tratamientos eran las cirugías radicales, se demostró que si solamente hacíamos cirugía conservadora, sacar solamente el área comprometida y luego se irradia el resto del volumen mamario esterilizándolo, los resultados fueron iguales que con los de la mastectomía. Entonces, en ese caso, la radioterapia, que tiene el nombre médico, es adyuvancia. Nosotros cuando le explicamos a las pacientes que vemos, le llamamos preventivo. ¿Preventivo por qué? Porque en realidad lo que previene es que vuelva a aparecer la enfermedad en la mama. Entonces, en ese contexto, el tratamiento curativo para esa paciente, independientemente de otras cuestiones que tengan que ver con si tiene que agregar o no quimio o hormono, el local es cirugía y radioterapia posteriores. Hay otras utilidades de la radioterapia, que es la combinación de la radioterapia con esquemas de quimioterapia en situaciones de preservación de órganos. Por ejemplo, algunos tumores de cabeza y cuello, esos pacientes haciendo radioquimio alcanzan tasas de curación similares a los quirúrgicos con mucha menos morbilidad. ¿Y por qué es paliativa? Porque en algunas situaciones en las cuales la radioterapia no forma parte troncal del tratamiento, porque es un paciente que ya tiene enfermedad más allá de donde está, pero tiene, por ejemplo, alguna lesión que le dé dolor, alguna lesión que sangra, la radioterapia tiene efecto en controlar dolor, en controlar sangrado, en achicar muchas veces para evitar complicaciones, con lo cual de ahí surge que más del 50-60% de los pacientes en algún momento de su evolución van a necesitar la radioterapia. Doctora, ¿y cómo es una sesión típica de radioterapia? Bueno, la radioterapia, en primer lugar, el paciente concurre a la consulta con el médico especialista. El paciente tiene que traer todos los datos que tenga de su patología, de sus estudios de imágenes. Requiere de una valoración para que, más allá de la indicación que le da su médico tratante, al cual el paciente le hace caso y concurre, nosotros podamos definir
cómo es para ese paciente la radioterapia que tenemos que hacer. Vuelvo al ejemplo de la mama, digamos. Yo puedo indicar radioterapia al volumen mamario a un montón de pacientes, pero no voy a radiar igual a esta, porque tienen diferente forma, tamaño, forma de tórax y un montón de variables que van a hacer que los tratamientos justamente se ajusten a cada paciente. Entonces, muy importante explicarle a la paciente de qué se trata, porque la paciente viene con todas las dudas. Entonces, es como el primer paso. Como yo digo a la gente, bueno, acá definimos. Vos te tenés que hacer una tomografía. Las tomografías ahora se las hacen todos los pacientes porque para los tratamientos de ahora, que son de alta precisión, se requiere la tomografía para hacer el mapa del diseño, donde uno en ese mapa va a decidir, en realidad, cuál es el órgano blanco, que es lo que tengo que tratar, y qué son los órganos que llamamos los órganos a riesgo, que son los que tengo que proteger. Entonces, todo eso requiere tiempo. Una vez que la persona se hace la tomografía, el trabajo nuestro hace que pueda comenzar el tratamiento, luego concurre en forma diaria al tratamiento, ambulatoria, acostado en la camilla está promedio de 10 minutos, habrá más o menos tiempo en función de lo que se irradia, algunos tratamientos llevan un poco más de tiempo, y el tiempo total va a depender de los esquemas de tratamiento. Se está tendiendo cada vez más a hacer los esquemas que se llamamos hipofraccionados, que son en menos tiempo, ¿sí? A una dosis por día más alta. Entonces, depende qué es lo que uno va a tratar, cuál es el criterio que va a utilizar, el tiempo que va a llevar. La mayoría son tratamientos fraccionados, eso llamamos, que son de lunes a viernes durante, no sé, la mama 3 semanas, la próstata pueden ser 4 u 8, dependiendo. Depende de cada uno y eso es lo que nosotros tenemos que definir en la consulta. Entonces, ya con esto ves que el panorama nuestro, cuando atendemos a la gente, es como que cada persona es un mundo. Es un mundo. Y durante el tratamiento el paciente puede tener una vida normal, o incide en algo que se esté realizando el tratamiento de radioterapia. El paciente puede hacer su vida normal con algunas restricciones dependiendo qué es lo que se irradia. Por ejemplo, si se irradia la mama, en verano no va a ir a tomar sol el fin de semana porque la piel es el órgano que va a sufrir y se pone rojo, entonces le estoy como agrediendo. Si una persona se va a irradiar la próstata, le sugerimos que durante el tratamiento no ande en bicicleta. Si es una persona que anda en bicicleta todo el tiempo, bueno, en ese momento, ese periodo no lo hará. Les decimos que hagan una dieta para tratar de que tengan menos gases en el intestino porque eso puede interferir. Entonces, nosotros les damos las pautas dependiendo cuál es la situación. Pero en términos generales, pueden hacer su vida normal. Les va a llevar estar, digamos, desde que llegan, pasan y se van, más o menos son unos 30, 40 minutos. Y acostado en la camilla son 10 minutos. Okay, no es tanto tiempo. No, el tratamiento es corto. Carolina, ¿y cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Te diría que uno de los efectos más frecuentes que es común a cualquier tipo de radiación que hagamos, sea corta, larga, sea la cabeza, la mama, la próstata o cualquier otra parte del cuerpo, suele ser el cansancio. Es un cansancio bastante especial, ¿no? Porque tiene como dos teorías. Una que es tipo emocional, que es venir todos los días, cumplir. El estrés. Claro, que tiene vinculación con el estrés, en el sentido que tenés que cumplir, no sé, vos trabajás todo el día y tenés que hacerte un rato para venir, porque vas a tener tu horario, tu turno, todos los días el mismo, entonces tenés que hacer una actividad más, que es venir. Y la teoría médica estaría dada porque lo que uno irradie puede generar fenómenos inflamatorios y que esas células inflamatorias liberan en circulación sustancias que dan como un cansancio. Una señora una vez me lo definió y yo lo repito porque para que la gente entienda lo que es el cansancio, que no es que te vas a quedar dormido arriba de la mesa o manejando, que son los miedos que tiene la gente, que es como tener una fiaca. Entonces es como tener un poco más de sueño, parecido a lo que genera el sol. Cuando uno va a la playa y toma sol y te levantás y decís, voy a dormir una siestita, bueno, lo mismo. Entonces es una forma de visualizar o de poder explicarle a la gente lo que la gente nos refiere y es así, ¿eh? Luego los efectos colaterales son particulares a cada zona que uno irradie.
Es decir, ese sería como el general. Después, la persona que se irradie, no sé, en la pelvis, no va a tener los mismos efectos que la que se irradie el tórax, ni que va a se irradie cabeza y cuello. La que se irradie la mama no va a tener la misma que la que se irradie el pulmón. El que se irradie el pulmón no va a tener la misma que se irradie. Entonces, eso depende de cada caso en particular. Y antes, Carolina, referías un poco acerca de la tecnología. ¿Qué hay sobre el nuevo equipamiento? ¿Qué podés contarnos sobre esos avances que, bueno, son muy importantes, ¿no?, para el tratamiento? Completamente, absolutamente. La evolución tecnológica que ha habido realmente ha ayudado muchísimo, muchísimo a nosotros, muchísimo a los pacientes. O sea, imaginemos que los tratamientos, cuando comenzaron con el descubrimiento de los rayos X y la braquiterapia y los isótopos radioactivos, bueno, durante muchísimo tiempo eso se marcaba en la piel, no había, eran marcaciones anatómicas, así se llamaban. Así con un fibrón. Sí, con una tinta especial que se llama tinta de Castellani, se llamaba en ese momento, una tinta violeta, y uno marcaba, pero uno no tenía ni idea qué era lo que el rayo hacía adentro. Luego surgen las placas de simulación que nos permitían marcar ya en una radiografía que se hacía ya en la posición que el paciente se iba a irradiar, ya con más seguridad y certeza. Pero era bidimensional, o sea, eran 2 dimensiones. En el año, acá justo Fleming fue el primer instituto que tuvo radioterapia 3D conformada, que fue la primera técnica de alta precisión, que consistió en diseñar un plan de rayos a partir de una tomografía. Entonces, con esa tomografía, ya la certeza de lo que uno tiene que irradiar y lo que uno tiene que proteger es mucho más alta. Con lo que, en pro de ir protegiendo mejor los órganos nuestros, que nunca son ni redondos ni ovalados, sino que tienen formas cóncavas y convexas, surge la técnica de radioterapia de intensidad modulada, que al darle forma, y acá el ejemplo vuelvo a poner de próstata porque es muy claro, en la próstata y el recto, ahí tenemos una concavidad o convexidad. Entonces, la protección del recto se consigue mucho mejor con la intensidad modulada que lo que se conseguía con el 3D. Y esa técnica de intensidad modulada se le agrega desde hace un tiempito lo que sería la 4ª dimensión, que es la posibilidad de visualización en imágenes, que es ver en el momento que el paciente se va a tratar cómo está el órgano y lo que hay que proteger en ese momento. Se llama radioterapia de guía por imágenes. Entonces, toda la tecnología ha permitido aumentar las indicaciones en pacientes que antes no se podían irradiar porque no se podía, porque la tecnología no lo permitía, mejorar las dosis y saber que se curan con altas dosis que antes no se podían hacer porque no se podía llegar a esas dosis, y además con las técnicas de guía por imágenes acortar los tiempos y hacer los tratamientos más cortos, y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque todo lo que es acortar el tiempo ha ido en pro de beneficiar al paciente y también a los centros de radioterapia, porque en realidad vos tenés más disponibilidad para poder hacer más atenciones, ¿no? Mayor precisión, seguramente. La precisión absoluta. Absoluta. Con lo absoluta. Cual, óptimos tratamientos, más que antaño. Y esto que vos decís de lo emocional del paciente, y ahí te quería preguntar también cómo los acompañan, ¿no? Me decías que les dan una charla bastante larga, de 1 hora más o menos, donde seguramente se deben tocar muchos interrogantes. Contame vos qué sucede ahí en el consultorio, porque bueno, desde el desconocimiento se duda, se teme, y qué frente le hacen a eso. Sí. Bueno, la verdad es que sí, la gente en general viene bastante asustada a la parte de radioterapia, hasta que uno le explica. Ya se quedan como más tranquilos cuando entran a la sala de espera, porque ellos en la sala de espera ven y nos preguntan cuando entran que la gente entra y sale, como que salen con una bolsita que es su camisolín y como que la gente sale bien. Entonces es como que eso ya los tranquiliza un poco. Yo les explico, es como una radiografía, no sienten nada, se levantan de la camilla como si nada. Y después tenemos, o sea, todo lo que es la parte de oncología todos son como decisiones multidisciplinarias. Es importantísimo el trabajo multidisciplinario. En lo que es el consultorio, las charlas y que se puedan sacar todas las dudas le da también una seguridad. Y después nosotros en radioterapia tenemos una situación en particular que es un trabajo dentro de nuestra disciplina, que es los médicos, damos la información, definimos conductas, etcétera, pero también tenemos trabajando con nosotros físicos médicos. Y después están los técnicos, que son personas especialistas en manejar estos aparatos para
que son los que del planificador salen al equipo de radiación, y ese equipo de radiación es manejado por los técnicos, que son especializados en el área de radioterapia. Con los técnicos la gente interactúa muchísimo porque lo ven todos los días. Y algo, digamos, de lo que me siento orgullosa yo en el servicio, que la verdad es que los pacientes cuando terminan, por lo menos los que yo veo en consulta y los que ven somos nosotros, no somos un gran grupo, y eso para mí está bueno porque estamos todos al tanto de todos todo el tiempo, es que la gente agradece y destaca cómo lo han tratado los técnicos en el equipo. Todo eso hace que la gente, la verdad, se sienta muy bien. Entonces la gente va tomando como confianza de que no es que está ahí, que está vagando por un lugar que no sabe dónde ir, sino que le vamos marcando todo el camino. Y yo creo que lo más importante para la gente es saber qué es lo que le toca. Una vez que ya está dentro y ya sabes, como que se tranquiliza. Bueno, llegamos al segmento de mitos y verdades. Así que, Carolina, te quiero preguntar, a ver, ¿mito o verdad? ¿La radioterapia quema por dentro? Bueno, no, sí, quemar, quemar es una de las palabras que usan, después es rostizar, Como un poco. Claro. Bueno, la palabra quemar, en realidad a lo que la gente se refiere es que daña los tejidos. Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque asumen que la radioterapia produce como lo asocian a la piel. Uh-huh. La piel se quema, es verdad. Si yo irradio algo que la piel recibe alta dosis. Ejemplo, la mama, la piel se va a enrojecer porque la piel es un tejido que se divide rápido. Entonces, mientras la persona se esté irradiando, el tejido no se recupera a la misma velocidad. Es igual que con el sol. Una vez que pasa el tiempo, la piel ahora con este tipo de radiación se recupera completamente. Si yo, para llegar, no sé, a un órgano abdominal, entro por la piel del abdomen, probablemente la piel no se queme. ¿Por qué? Porque el órgano es profundo. Entonces la piel recibe una baja dosis. De los tejidos internos, justamente el tema de quemar o no quemar, que sería como irritar el tejido, vamos a decirle algo. Lo que le ocurre a los tejidos que están alrededor de lo que yo quiero irradiar es que se pueden inflamar. Entonces, esos fenómenos inflamatorios, dependiendo qué es lo que yo irradie, pueden manifestarse clínicamente. La mayoría son transitorios, son agudos, son mientras te estás irradiando. Y va a depender el órgano que esté irradiando de lo que se puede inflamar. La secuela, que es que se dañe ese órgano, es justamente a todo lo que la tecnología ha apuntado, que es a lo que hablábamos hace un rato, que es como yo puedo ver y planificar al órgano, pero a su vez voy a marcar los órganos y ya hay guías internacionalmente definidas que yo sé qué dosis tolera cada órgano. Yo cuando elijo un plan de radiación tengo que hacer el análisis y si yo estoy dentro de las guías, la chance de que haya alguna complicación tardía puede existir, pero es muy baja. Y eso va a depender también de cada situación, de cada paciente en particular y de la patología, y eso se lo explicamos al paciente en la primera consulta. Después de recibir radioterapia, uno queda radiactivo. No, uno no es radioactivo, la radiación solamente se emite radiación en el momento que la máquina se le da el on a la máquina, igual que una radiografía. Y otra situación, no sé, cáncer de próstata que pueda tener que hacer braquiterapia, que son por ahí algún subgrupo menor de pacientes, donde se le dan algunas indicaciones porque la emisión de la radiación de lo que se le coloca es muy cortita. Entonces, pero básicamente con la radioterapia externa, que es la que recibe la mayoría de los pacientes, el paciente no es radioactivo. La radioterapia siempre produce caída del cabello. No. Solo produce caída del cabello si yo irradio la cabeza. Y ahí volvemos a que la radioterapia va a tener sus efectos de acuerdo al lugar donde uno va a aplicarla. Entonces, si yo no irradio algo que esté en la cabeza, no se cae el cabello. ¿La radioterapia es solo para pacientes terminales? No, absolutamente no. La radioterapia es, como dije, una pata más de los tratamientos curativos para el cáncer. Como reitero, la radioterapia puede tener su rol única o combinada con los otros tratamientos curativos y la radioterapia para pacientes terminales puede en algunos casos necesitarse como tratamiento para mejorar algún síntoma, que es el concepto de paliación. Pero de ninguna manera. La radioterapia es principalmente curativa.
Carolina, la verdad que tuvimos una charla excepcional, la verdad. Gracias, que Ivana. un gran placer para mí, para toda la comunidad IAF, que podamos extender información a los pacientes. Y te quiero preguntar qué mensaje te gustaría dejarle a una persona que tal vez está comenzando su tratamiento de radioterapia, que se siente tal vez con un poco de miedo, con incertidumbre, con no saber lo que irá a pasar. Bueno, ¿cuál es tu palabra de aliento ante ese escenario? Bueno, en primer lugar, que no tenga miedo, digamos que básicamente que no escuche todas las cosas que se dicen porque hay lo dijimos varias veces, hay como mucho misterio y muchas cosas que se dicen de la radioterapia que no son ciertas. Que busque la palabra del especialista, es decir, que confíe en la indicación que le da su médico, que concurra al centro donde es derivado, que hable con el especialista, que se saque todas las dudas, que vamos a tener todo el tiempo para responderle, y que no tenga miedo porque es un tratamiento no invasivo, ambulatorio y, como dijimos antes, con criterio curativo en un enorme porcentaje de situaciones, y en aquellos que requieran variación también le es muy útil al paciente. Así que básicamente que no tenga miedo, que confíe y que se saque las dudas con el especialista. Carolina, y viendo un poco en retrospectiva tu trayectoria desde que comenzaste a estudiar al día de hoy, que has llegado a ser la jefa del servicio, nada más ni nada menos, eso es algo muy importante, encabezar el equipo en algo tan importante como el tratamiento de radioterapia, ¿qué apreciación te merece? ¿Crees haber logrado lo que planificaste o fue algo que se fue dando? Bueno, contame un poco sobre eso. La verdad que yo me siento satisfecha plenamente, me encanta lo que hago, que eso es muy importante también porque, digamos, si uno no tiene pasión por lo que hace, creo que eso se transmite, me parece a mí. Yo tengo hace 30 años que estoy en Fleming, así que hace un montón de años, desde que Fleming empezó, o sea, vi cuando se ponían los primeros, las primeras, cuando se llamaba el primer equipo, que ya no está, desde esa época. Así que yo estudié medicina, hice clínica médica y yo dije, la clínica, no quería hacer clínica, pero me gusta la interacción con los pacientes desde el punto de vista clínico, y encontré en la radioterapia como la especialidad ideal para mí, porque tengo clínica, tengo planificación, tengo imágenes, tengo física, que me encantaba la matemática. Entonces la verdad que fue una especialidad que me gusta. Me gusta hacerla, me gusta explicarle a la gente, me tomo el tiempo que la gente necesita y me encanta estar en Fleming, más allá de lo que es Fleming, porque la interacción con todas las especialidades y lo que es lo multidisciplinario creo que nos enriquece a todos. Gracias por esta entrevista, por tu contribución a la institución y a la medicina y bueno, un lujazo. Gracias, Ivana, gracias.